Muchas gracias a todos y a todas por sus audios, sus textos. Recuerden la línea tóxica. Vamos a ver qué nos dicen en este texto. Esta es mi historia tóxica. Conocí al que se convirtió en mi esposo en la escuela cuando yo tenía 11 años y él 13. Fuimos compañeros el siguiente año, cuando estábamos en séptimo grado. Él no me gustaba, porque yo era la típica niña nerda que solo pensaba en estudiar y era poco atractiva. Él nunca fue bueno para los estudios, así que el siguiente año dejó la escuela y perdí contacto con él. En esos años de escuela no fuimos ni siquiera amigos. Lo volví a ver casi 2 años después porque él empezó a asistir a la misma iglesia que yo y ahí nos volvimos los mejores amigos. A él le gustaba una de las muchachas de la iglesia que casualmente era mi vecina. Y como los papás de ella no la dejaban tener novio, yo me convertí en la que llevaba los recaditos y como dicen en mi país, la mensajera se queda con el mandado. Créeme que he lamentado eso toda mi vida. Cuando acababa de cumplir 16 años, me escapé con él. Lo hice porque ya habíamos empezado a tener intimidad y a mí me habían enseñado que eso era un pecado. Y además tenía miedo de quedar embarazada viviendo en la casa de mis padres. Pero 16 años, está cañón. En menos de 2 meses vivimos juntos y ya estaba embarazada. Vivíamos en la casa de sus papás. Él había hecho un trato con su mamá para darle a ella el dinero de la comida para no tener que darme a mí el dinero. Tenía 6 hermanos, 3 mayores que él y otros 3 menores, que nunca me hicieron sentir bienvenida, especialmente el hermano, que en ese tiempo tenía unos 15 años. Era un gordito glotón, que cada vez que me veía empezaba a decir groserías y a decirle a su mamá que por qué no le daba a él la comida que le daban a esa persona, o sea, yo. Y eso me quitaba el hambre. Recuerdo que tenía 6 meses de embarazo y casi no se notaba mi panza. Cuando llegué a los 7 meses, estaba cansada de las caras feas y de las ofensas. Y le dije que nos separáramos porque ya no quería vivir con su familia y le dejé claro que siempre iba a ver a su hijo, pero que yo ya no podía ni quería vivir así. Para ese tiempo ya teníamos muchas discusiones. Cuando me vio, decidida a irme, hizo maletas y nos fuimos de esa casa. Cuando su mamá vio eso, le preguntó que si yo iba a mantener siempre. Nos fuimos. Nos mudamos a un cuarto que nos alquiló un amigo de mi mamá. Y casi cuando mi bebé iba a nacer, nos habíamos casado, porque mi mamá no quería que mi hijo naciera fuera del matrimonio y viviéramos en una casita que estaba en el mismo terreno donde vivían mis abuelos. Él trabajaba en lo que aparecía. Y un día, junto a una amiga que teníamos en común, empezó a vender ropa en el pueblo. Con los años me enteré que ella fue la primera persona con la que me fue infiel. Ay, ay, ay. Al nacer mi hijo y crecer nuestros problemas económicos, las cosas fueron empeorando. Luego su papá compró una casa al lado de la de ellos y ahí nos fuimos a vivir. Empecé a estudiar para terminar el bachillerato y para ese tiempo discutíamos mucho, porque él se desaparecía hasta por 3 días y cuando volvía, antes de que yo le reclamara cualquier cosa, se hacía el enojado y me golpeaba. ¿Qué onda con esa banda, neta? A mi niño lo cuidaba mi mamá mientras yo estudiaba, y como vivíamos retirados de la casa de mis padres, yo pasaba hasta 2 días sin comer. Ah, pero el señorito iba y comía en la casa de mis padres, y el ciclo se repetía constantemente, tanto que el día que yo fui con un ojo morado a la escuela, con mucho sacrificio logré terminar el bachillerato. Para ese tiempo, su indiferencia, los golpes y maltratos eran el pan de cada día. Recuerdo especialmente un día en que mis familiares habían llegado de visita de Estados Unidos y me regalaron $20. En la miseria que vivíamos, lo primero que pensé fue en comprarme ropa interior, porque ni eso tenía. Bueno, recuerdo que le pedí que me acompañara y le dije que con ese dinero lo iba a invitar a comer. Sentí tan feo cuando me dijo con tanto desprecio que desde cuando nosotros salíamos juntos y que no necesitaba que yo lo invitara a nada. Era cierto que nunca salíamos y él no le gustaba ni siquiera que le agarrara su mano. Después me dijo
salí para comprar mis cosas y él se quedó en el cuarto cuando yo estaba pagando. Había comprado, lo vi pasar y se fue detrás de él. Lo hice porque yo sospechaba que ya tenía a alguien. No lo noto porque era el mercado de la ciudad y entre tanta gente no podía ver que lo iba siguiendo. Al llegar al pequeño negocio entró y le di tiempo para que se acomodara entre... y él estaba sentado en una esquina. Y la mujer dueña del negocio estaba sentada enfrente de él y con sus piernas metidas en sus piernas. Ella no me conocía y muy amablemente me preguntó que qué estaba buscando y me dijo que si necesitaba ayuda que se lo pidiera. Cuando él me vio se quedó blanco como un papel. Yo no le reclamé nada ni le dije nada. Le agradecí a ella su amabilidad y salí del lugar, como que nada pasaba. Pero al poner un pie afuera empecé a llorar, porque recordé cómo un par de horas antes me había tratado con desprecio. Él salió detrás de mí e intentó alcanzarme, según para explicarme. Pero yo no lo quería escuchar y logré subirme a un camión que iba pasando ese día. Decidí dejarlo cuando llegó. Discutimos y de nuevo empezó a golpearme. Ya para entonces yo no me dejaba. Él me agarró del cuello y me empezó a ahorcar en la pila del agua. Yo ya había dejado los trastes que había lavado y en la desesperación agarré un cuchillo. Estaba a punto de clavárselo cuando la hija de una vecina entró y al vernos gritó de miedo por la forma tan fea que nos estábamos golpeando. Ese día agarré mi ropa y la de mi hijo y me fui a mi casa, a la casa de mis padres. Ellos me dejaron quedarme por unos días, pero recuerdo que mi mamá siempre me decía, eso es lo que escogiste, eso es lo que tienes. Y cuando uno se casa, tiene que morir con esa persona sin importar cómo esa persona sea. Eso, la verdad, yo no voy a favor de eso, pero es muy respetable cada forma de pensar. Así que cuando él volvió a buscarme, me convencieron que tenía que volver con él. Y volví a lo mismo. Me sentía desesperada y sin apoyo. Un domingo llegó y se enojó por algo que le dije e intentó golpearme de nuevo. Y agarré un machete y empecé a seguirlo por donde estaba, ya cansada de sus golpes y sus maltratos. Creo que si mi hijo no hubiera llegado de la casa de sus abuelos, tal vez estaría presa, pagando ese crimen. Pasaba el tiempo y las infidelidades seguían. Pasó el tiempo y un día llegó y me pidió que arreglara a nuestro hijo porque lo iba a llevar a ver un partido de fútbol. Y hubo algo que me hizo desconfiar. Alisté al niño y yo también y le dije que me llevara. Se enojó y empezó a poner pretextos y al preguntar para qué quería salir con él si estuvimos casi a 2 horas. Para ese momento el partido de fútbol ya había terminado y me dijo que si me iba a sacar y que iba a llevarme a donde tenía su taller porque él se había hecho amigo de la vecina de al lado. Cuando llegamos entendí que lo que quería demostrar es que no había llegado al partido de fútbol porque yo había dañado sus planes. La señora tenía 6 hijos. Él me presentó con la familia como la mamá de su hijo, no como su esposa. Todos fueron muy amables y amigables, a excepción de la tercera hija. Ella sí fue un poco distante. Cuando llegamos a la casa, me preguntó qué pensaba de la familia y le dije que me habían agradado todos, pero que ya sabía que él y la hija de la señora se entendían y que él me había llevado para que ella viera que no le había cumplido la cita por mi culpa. Él se quedó sin palabras y después de un rato me preguntó que cómo sabía eso. Le dije que era obvio por el lenguaje corporal de los dos. Era evidente que ellos tenían una relación. Un día pasé por el taller porque me pidió que le llevara algo. Cuando quise despedirme de él con un beso, volteó su cara y me dijo que no lo hiciera porque ella se iba a sentir mal. Porque ella vivía al otro lado del taller y estaba viendo. Recuerdo en una ocasión en las fiestas patronales de mi ciudad, ese día iba a ser el carnaval. Llegó y me pidió que le planchara la ropa porque se iba a poner, porque iba al carnaval.
Yo le dije que me llevara porque nunca había ido, porque mis padres eran muy estrictos y nunca me habían dejado salir a ese tipo de eventos. Me gritó y me dijo que si estaba loca, que si yo lo que quería era que me tocaran el, la parte de atrás. Como ya no dejaba, como ya no me dejaba de preguntar si era para eso a lo que él iba, ya no quise plancharle la ropa que se iba a poner. Una hora después llegó a recogerlo la mujer con la que estaba saliendo juntos, a sus hermanos. No volvió en 3 días, llegó caminando como si nada y se veía muy triste y empezó a llegar temprano todos los días. Lo mandaron al chosto al vato. Y más de una ocasión lo encontré escuchando música romántica y llorando. Lo mandaron a la fregada para que se le quite. Supuse que algo había pasado entre ellos. Eso fue a finales de noviembre. Pasó diciembre y lo veía sufriendo. Ya para el 12 de enero en la mañana le preparé su desayuno y él se iba a trabajar. No recuerdo de qué estábamos hablando y tocamos el tema de ella. Hasta ese momento yo seguía pensando que eso era nada más otra de sus aventuras, pero en un momento de la conversación él me dijo que estaba enamorado de ella. Sentí un dolor muy grave y un peso en los hombros. Caí de rodillas llorando. Ya no podía más. Le dije que llamara a nuestro hijo y que se despidiera, porque había decidido dejarlo. Lo hizo, se despidió y se fue a trabajar. Yo arreglé mis maletas y lo dejé. Sufrí mucho, lloré por mucho tiempo. A los 3 meses, ellos ya estaban viviendo juntos. Y yo, tontejamente, me quería vengar de ella. Y nos veíamos escondidas. Siendo su esposa, me volví su amante por un par de meses. Hasta que un día me aburrí y le dije que esto ya no iba a pasar. Y así fue que no dejó la mala vida y empezó a juntarse con gente rara. A los meses lo acusaron de haber matado a alguien. Y cuando lo detuvieron, a quien llamaron fue a mí porque era su esposa. Y allá voy a verlo y llevarle cosas para que no la pasara mal donde estaba detenido. Lo trasladaron al centro penal de la ciudad y un día fui a verlo. Fue horrible porque yo nunca había estado en ese lugar. Pasé la vergüenza de mi vida cuando me revisaron mis partes. Y cuando entré no sabía dónde estaba él. Y empecé a caminar entre un montón de pandilleros y gente mala. Por suerte, él me vio pasar y pasamos otro momento incómodo porque la que era su pareja estaba ahí. Decidí irme rápido y en cuanto iba, juré nunca volver a ese lugar. Al final ya no era mi problema. Cuando mi hijo me preguntaba por él, le decía que estaba trabajando en otra ciudad. Casi un año después salió y teníamos problemas con su pareja. Un día llegó para ver a nuestro hijo y empezó a contarme que no era feliz con ella, que pensaba poner un negocio y me dijo, vas a ver que vamos a vivir mejor. Cabe mencionar que ya tenía un hijo con su mujer, así que le dije que me alegraba mucho por él y que esperaba que todos sus planes se concretaran. Y él me dijo, sí, le voy a decir que se vaya para que volvamos a vivir juntos. Cuando me dijo eso me sorprendió y me reí y le dije que no era tonta para volver con él. Que preferiría meterme con cualquier basura de ser humano antes de volver con él. Los ojos se le llenaron de lágrimas y se fue. Unos meses después decidí emigrar a Estados Unidos. Cuando lo busqué para informarle y pedirle que estuviera al pendiente de nuestro hijo, me dijo que sí, que iba a recoger al niño para que viviera con él. Cuando le expliqué que nuestro hijo iba a quedarse con mis padres y que solo quería que estuviera al pendiente de él porque nunca había sido un padre responsable, me dijo que mis padres ya podían, ya podíamos hartarnos al niño si queríamos. Ahí entendí de que él no había cambiado
y que que nunca lo iba a cambiar. Gracias a Dios hice mi viaje y ahora tengo 17 años viviendo en este país. Aquí conocí a otro hombre y me casé con él. Pero mi experiencia con mi primer esposo me dejó muchos traumas y me volví una mujer desconfiada y celosa. Pero esta historia te la cuento después. Disculpa mi historia sea tan larga, no pasa nada. Muchas gracias por el texto. Está cañón cuando la verdad personas les vale queso tanto tiempo y luego de repente quieren, porque los tratan de la fregada en otros lados y ahora sí quieren regresar y ahora sí valoran directamente cómo los trataron en donde tenían un lugar. Está cañón. Pero muchas gracias por el texto. Raza, recuerden la línea tóxica. Saludos.